7 de la mañana con 14 minutos. Nos acompaña ya vía videoconferencia Montserrat Kramer, ministra de Educación de nuestro país, para conversar en estos minutos sobre el tema educativo. Ya en la región Sierra y Amazonía se está cerrando un nuevo año lectivo en medio de estas circunstancias de la emergencia sanitaria y quisiéramos tener información sobre las disposiciones y la información también que debe tener en cuenta la ciudadanía, los padres de familia, frente a este cierre de año lectivo. Buenos días, ministra. Gracias por acompañarnos en Telediario. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, muy Buenos días gentil. a todos. Muy gentil, muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que deben tener en cuenta los padres de familia ya en estos últimos días de clases en el régimen Sierra y Amazonía y qué está previsto? ¿Cuáles son las actividades que se están cumpliendo en las instituciones educativas? Sí, bueno, menos mal y muy satisfactoriamente hemos logrado llegar todos juntos, estudiantes, docentes y familias, al final de este año lectivo, apoyándonos todos. Sí, en efecto, los de tercer año de bachillerato, vamos por partes, ellos Sí. entregaron hasta el 23 de mayo su portafolio. Aquellos que obtuvieron 9 y 10 puntos fueron exonerados como un reconocimiento a la calidad académica y a todo su récord académico. Los demás están realizando su proyecto de grado y lo entregarán en las primeras semanas de julio. En el caso del resto de estudiantes, desde 2 de también entregarán su portafolio hasta los primeros días de julio, y en este año, a diferencia de otros años, les he pedido que además retornen los libros para considerar que los libros sean recursos educativos y didácticos que permanezcan en las escuelas. La licitación y a la impresión de libros como se lo hace todos los años, pero queremos empezar a cultivar una cultura de optimización de los recursos, de solidaridad, de compartir con los compañeros que siguen, de enriquecer las escuelas de recursos educativos. Hicimos este año y solicitamos a los padres y madres que cuando acudan a entregar el portafolio de sus hijos, con todas las medidas de bioseguridad, con todos los distanciamientos sociales y protocolos de salud, también retornemos los textos. Y así finalizamos este año. Los estudiantes de año 1 y 2 de inicial, de los niveles de inicial y primero de básica, pasan automáticamente de curso. Y por lo tanto, próximamente empezamos ya más bien el proceso de matrículas para el ciclo cierre. De acuerdo, ministra. A ver, para tener claridad en este tema, todos los estudiantes deben entregar en las instituciones públicas, deben entregar sus textos, sus libros a las instituciones de educación públicas para que esos mismos libros puedan ser utilizados por los siguientes chicos que cursan al siguiente nivel. Así es, y quiero aclarar aquí, no se les va a cobrar si el libro no llega, si no está en buenas circunstancias. De Iremos acuerdo. poco a poco, obviamente, pidiendo eso en los siguientes años, que se comprometan a cuidar sus textos. Y nuevamente, será para la utilización dentro de la escuela. Pero ¿por qué desperdiciar un recurso tan maravilloso? Y con eso me refiero a que los estudiantes usualmente lo utilizan durante todo el año, pero cuando acaba el año lectivo, lo pueden dejar a un lado en sus casas porque ya no lo sienten útil. En cambio, en la escuela es de gran utilidad para los trabajos en el aula y demás, para el resto de compañeros que continúan y que siguen en ese año que él ya cumplió y que pasó al siguiente. Claro. Por lo tanto, es simplemente incentivar una cultura de optimización de recursos. Claro que sí, y de hecho esto es muy común en instituciones públicas en otros países donde se entregan los textos para que otros chicos que están pasando ya al siguiente nivel puedan utilizar esos textos y allí también poder generar una cultura de ahorro a nivel educativo. Es muy importante, pero ¿es la primera vez que se va a realizar esta o que se está tomando esta decisión en el sistema educativo ecuatoriano, poder reutilizar los textos escolares educativos en nuestro sistema de educación público? Así es primera vez que se lo pone como un requisito y que estamos elaborando todos los protocolos y lineamientos para que se cumpla. Y nuevamente lo que queremos es ir hacia un cambio de cultura, un cambio de mentalidad, porque incluso ha habido algunos reclamos que nos dicen, pero los textos son gratis. Recordemos que los textos es una inversión del Estado en la educación de nuestros estudiantes, porque es su derecho y nosotros tenemos la obligación como Estado de garantizar el derecho al aprendizaje y un pero es una inversión y es una inversión que finalmente hace el Estado a través de justamente los aportes, a través de los impuestos de la ciudadanía. A Claro. veces se nos olvida que sociedad y Estado es una sola cosa y por lo tanto es la optimización de recursos para el bien y la educación de todos nuestros niños y del país.
Ministra, ¿hasta qué día tendrían que entregar los padres de familia los textos que actualmente están utilizando sus hijos a las instituciones educativas? ¿Qué tipo de condicionamientos o de exigencias, si es que hay, está estableciendo la institución educativa a los padres de familia para la devolución o la entrega de los textos escolares? Sí, es hasta los primeros días de julio y de todas maneras las instituciones educativas irán convocando y marcando los lineamientos claramente y como insisto, no se preocupen por el tema de protocolos de salud, se seguirán todos los protocolos de salud, distanciamiento social, etcétera, riesgo de salud. Serán estos primeros días. Se trata de que los textos vengan en las mejores condiciones posibles y nuevamente no habrá cobro porque el texto esté dañado o no dañado. No hay cobro al respecto. Si es que alguien les ha mal informado y les ha dicho que se les cobrará a los padres, no es así. Solo queremos empezar a incentivar esta cultura y este es el primer año y con esos textos nosotros los usaremos como recursos didácticos en el estado que estén, pero es nuevamente el inicio de un proceso que sé que es para el bien de todos. Claro que sí, y es muy importante tener en cuenta esta aclaración que usted la está dando a conocer a la ciudadanía. No existe ningún tipo de cobro de por medio en la devolución de los textos escolares que tienen que entregar ya en los próximos días los padres de familia a las instituciones educativas. ¿De qué tipo de textos estamos hablando? ¿Cuántos textos a nivel nacional, si tienen cuantificados, deberían recuperar las instituciones educativas fiscales? Consideremos que nuestros estudiantes reciben, dependiendo del nivel, por supuesto, pero reciben de 4 a 6 textos por año por las diferentes asignaturas. Por lo tanto, si estamos hablando que en la Sierra son 1.800.000 estudiantes los que culminan, aproximadamente los que culminan el año lectivo, es de 6 millones de textos. Imagínense la cantidad de recursos que de no reutilizarlos simplemente son dejados a un lado. Claro, esto rige entonces en este momento para los chicos que están finalizando clases en el régimen Sierra y Amazonía. Queda claro esto, ¿no? Así es. Y obviamente en la costa decimos desde ya, cuiden sus textos, aprovechenlos, disfrútenlos, trabajen con sus textos, hagan todo el uso necesario con sus textos, pero cuídenlo, pensando que ese texto después también será de apoyo para otro estudiante que cursará su mismo ciclo escolar. Y eso lo decimos desde ya en la costa, que obviamente seguiremos con todo este mecanismo de reutilización y optimización de recursos. Y aclaro, no es que no se van a entregar textos en septiembre, igualmente se entregarán textos. Es solamente un reforzamiento. ¿Por qué no aprovechar? ¿Por qué no enriquecernos de más? Y más bien dejar a un lado cuando podemos todos sumar. Claro que sí, es importante generar esa cultura del cuidado también de los insumos educativos para que precisamente en medio de estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, todos esos insumos ahora disponibles puedan ser de utilidad y de beneficio de un gran segmento poblacional educativo. Ministra, en cuanto a los temas de graduación de los estudiantes de tercero de bachillerato, es importante en este momento tener en cuenta ciertas recomendaciones. Por ejemplo, no están permitidas ni autorizadas las reuniones y celebraciones por el fin del periodo educativo secundario, ¿no? Del tema del bachillerato para los estudiantes de tercero de bachillerato. Le menciono este tema porque hemos visto con asombro cómo en los últimos días en ciudades como Quito, aquí mismo, en otras ciudades muy cercanas, en otros puntos del país, se están llevando a cabo reuniones y eventos que convocan a muchas personas en medio de este tema de la emergencia sanitaria. En medio también de la finalización del año escolar es muy común que se lleven a cabo las reuniones y las celebraciones por el fin de este periodo de educación. Es importante recordar y hacer también recomendaciones a la ciudadanía y a los padres de familia en este sentido. Totalmente. El Ministerio de Educación emitió lineamientos muy claros al respecto y en ese sentido se sabía que cada institución educativa tiene que cumplir, por supuesto, con lo ordenado por el COE nacional, por el COE municipal. Eso quiere decir no aglomeraciones, no grupos más de máximo 20, 30, dependiendo lo que diga el COE por distanciamiento de 2 metros. Y se les dio autonomía para que realicen cualquier tipo de ceremonia a nivel virtual. Solo virtual. O combinado, siempre y cuando de manera presencial no hubiese ningún tipo de aglomeración, pero podía haber un acto simbólico presencial y estar virtualmente conectados el resto de compañeros
De todas maneras, los eventos que se hacen alusión, en la gran mayoría de casos, no pertenecen a la institución educativa, sino a organizaciones de las familias que de manera autónoma hicieron sus propios festejos. Claro que sí, ministra. Y como marchan las circunstancias actualmente en las que está enfrentando el país, ¿cómo ve el Ministerio de Educación ya el próximo año lectivo en la región Sierra y Amazonía? ¿Eventualmente continuará esta modalidad de educación virtual, vía telemática? ¿Cuál es la opción? ¿Qué es lo que está pensando y definiendo el Ministerio de Educación frente a esta realidad que estamos enfrentando? Sí, estamos nosotros preparándonos ya para la fase 2, como lo hemos anunciado. La fase 1 es Aprendemos Juntos en Casa, que realmente con todos los desafíos de por medio y que seguimos tratando de cerrar las brechas tecnológicas y demás, pero hemos logrado acceder a que nuestros estudiantes accedan a los aprendizajes. En la fase 2, en cambio, estamos ya previendo un retorno progresivo a clase con una alternancia entre lo presencial y el estudio en casa. El estudio en casa sea con el componente de conectividad virtual, por supuesto, y si no, el estudio en casa con todos los demás medios, teleeducación, radio, textos, guías. Continuaremos con ese complemento de estos medios igualmente siempre, porque ya están desarrollados, ha sido una gran oportunidad para estos avances y por lo tanto en la medida que vayamos al retorno a clases, que en un gran inicio será un inicio fuerte, me refiero varios meses, no sabemos exactamente cuándo podremos empezar ese retorno, habrá que ver la fecha y queremos empezar ya como lo hemos anunciado en el mes de mediados de agosto para la costa, escuelas rurales de 30 a 35 estudiantes, unidocentes, bidocentes, donde hay espacio, donde los estudiantes pueden mantener el distanciamiento y donde invitamos a la familia y a la comunidad que de manera opcional, porque siempre habrán las otras formas de educar a sus hijos, la forma de educarlo en casa o también a través de en línea con la virtualidad. Las familias podrán escoger, pero en el caso de poder ya retornar a clases de manera progresiva, será ciertos días con jornadas y horarios diferentes. Es decir, el colegio servirá y la escuela servirá para laboratorios, prácticas, ejercicios, debates y en la casa harán sus lecturas y sus tareas. Pero debemos entender entonces que habrá esta opción de elegir educación presencial y educación a distancia vía telemática para los padres de familia, ahora que ya aquí en la Sierra y Amazonía empieza el periodo de vacaciones, prepararse frente a esa realidad y eventualmente para fines de septiembre y octubre, cuando ya arranca el nuevo año lectivo, los padres de familia poder elegir si envían a sus hijos vía presencial a las escuelas, a los colegios, o más bien se mantienen en sus casas. Esa es la posibilidad que está planteando el ministerio. Exactamente. Exactamente, las familias siempre tendrán la opción. En ningún momento se puede violentar el temor de la familia que conoce sus propias circunstancias y necesidades. Habrán tres opciones siempre. La una, la presencial, que como digo, no será 100% presencial, al menos en un inicio, será un poco combinado, pero el estudiante acudirá a la escuela, podrá estar con sus compañeros, como digo, con horarios y jornadas diferentes. La dos es una educación abierta a través de los diferentes medios y tecnologías. Y la tres es, como estamos, aprendemos juntos en casa. La diferencia con aprendemos en casa o educación en casa, como se le llama internacionalmente homeschooling, a diferencia de las otras, es que la familia asume la tutoría por completo y solamente se vincula a una institución educativa, pero es la familia la que se hace responsable. En el caso de la educación abierta, es una educación igual, siguiendo el mismo currículo y todo, pero a través de las diferentes tecnologías. Y en el otro caso es acudir progresivamente de manera presencial a la escuela. Ministra, ellos elegirán, obviamente, por todo el año lectivo, ¿no? No pueden estar cambiando. De acuerdo. Ministra, ya para finalizar esta entrevista, también es muy importante tener una respuesta de su parte sobre la eventual revisión de los costos del tema educativo, sobre todo en las instituciones privadas. ¿Habrá alguna resolución en este sentido por parte del Ministerio de Educación frente a esta realidad, teniendo en cuenta que eventualmente en varias instituciones la modalidad presencial no se cumplirá y habrá esta modalidad abierta, a distancia, vía telemática? Poder revisar los costos frente a la realidad económica también de muchas familias ecuatorianas y además teniendo en cuenta la reciente aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario que establece una reducción de los costos?
Así es, tal cual. Durante este próximo año tampoco los colegios van a subir sus matrículas y pensiones, mantendrán la misma que antes de la emergencia. Y con eso me refiero que en la emergencia los colegios llegaron a acuerdos de descuentos y demás. Eso opcionalmente, y ojalá siempre continúe esa cultura de llegar a acuerdos. Pero más allá de eso, la matrícula y pensión no subirá de lo efectivamente cobrado del inicio del año lectivo. Y por otro lado, tal como ya se estableció en la ley humanitaria, ellos podrán dar hasta un 25% de descuento. Ajá. En el caso de que lleguen a acuerdos y aún así las familias no logren pagar o cancelar sus compromisos acordados, el Estado protege el derecho a la educación y la institución particular, después de un quimestre donde finalmente la familia no pudo cumplir, le entrega al Estado la información para que nosotros podamos trasladarlo a una institución fiscal y culmine el año lectivo y protegemos su derecho a la educación. En este sentido, también de una u otra manera, las familias tienen muchas opciones porque también las diferentes 3 modalidades tendrán su propio sistema de regulación de calidad y de costos. Y lo importante aquí es garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes, no importa cuál sean las circunstancias que todos atravesamos a nivel familiar. Gracias, ministra, por la información compartida en este espacio. Muchísimas gracias por invitar. Gracias, muy gentil. Agradecemos a Montserrat Cramer, ministra de Educación Pública de Ecuador, por ofrecernos información relacionada al cierre de este año lectivo en la Sierra y en la Amazonía, y también las disposiciones que los padres de familia deben tener en cuenta para el próximo año educativo que arrancará en el mes de octubre.